Cambios en la base, la conciencia y la estructura. Le apostamos a salud, educación y a la cultura. Desde Cali, calentura, transformando la mente, transformando la estructura. Yeah. El mensaje es que la juventud sabemos sus necesidades, sus reclamaciones, sus propuestas. Ellos tienen miedo que las comunidades internacionales vean lo que está pasando. El gobierno ya le garantizó educación gratuita a todos los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en Colombia. O sea que ustedes son deslavadores de cerebro. ¡Ay, meros! Si hubo algún cambio trascendental realmente sobre lo que aconteció en el paro en Colombia, es que la estructura mental tuvo una transformación y aceptó desde la conciencia que las realidades deben cambiarse antes que en lo material, en lo inmaterial, en el pensamiento, en las estructuras nociológicas, en las cosas que creemos que es normal o que no son normales. Vamos a hablar con las juventudes, líderes y lideresas de las territorialidades para conocer entonces qué se viene después del paro, además del cambio estructural de conocimiento para transformar a fin de cuentas el panorama sociopolítico de Colombia. El 14 de julio de 1991 se expide la Constitución Política de Colombia, que surte y que surge a través de la indignación de toda la heterogeneidad colombiana y de la ciudadanía en su esencia, por los asesinatos de los candidatos presidenciales y por la violencia del narcotráfico y del paramilitarismo en su conjunción. Pero en ese momento solo salió a lucir la juventud académica, la juventud de la universidad pública y la universidad privada, a diferencia de la actual movilización dentro del marco de la protesta pacífica que ejercen los ciudadanos con toda la legitimidad legal, donde se combina la juventud académica, que es la juventud que tuvo la posibilidad de estudiar, y la juventud popular, que es la juventud que trabaja y que no tuvo la posibilidad de entrar a la educación superior. Entonces, juntando esas dos fuerzas políticas y sociales, lo que se viene para nosotros ahora no es una constitución, es la toma del poder, es la toma de los espacios de participación política y de gobierno, y esa entonces es la referencia directa que tenemos actualmente las y los jóvenes. Desde Cali transformando la mente, la conciencia y la estructura. Salimos al estallido social porque queremos una Colombia diferente. ¿Y qué se viene diferente? De que está despertando la conciencia y la mente de la gente, la conciencia y la mente de la juventud. Porque queremos una transformación donde incluyan las políticas de Estado, la libertad de culto, de religión, de pensamiento. Y estamos haciendo un trabajo muy fuerte en Cali para que el presupuesto de la cultura se le entregue a la juventud, que somos los que sabemos construir una ciudad diferente. ¿Qué se viene después del paro? Es lo que me preguntan. Para decirlo debo mencionar primero todo lo que hemos vivido y la importancia de lo que sucedió hace unos meses y digamos lo que se sigue manteniendo, lo que permanece. Y sin duda la juntanza de mujeres, disidencias sexuales y de género y los diferentes puntos de tensión que denotamos en el marco de las movilizaciones, los cuidados que mencionamos como praxis central dentro de las movilizaciones, es algo que no podemos dejar de lado. Una de mis preocupaciones en estos momentos y una de las apuestas es ver cómo traducimos lo que sucedió y los alcances de las diferentes banderas y de las que no, desde el movimiento social, desde salir a las calles, a todo el escenario electoral que ahora se demarca. Es por eso que en estos momentos nos estamos presentando como una candidatura para la lista a los consejos municipales de juventud, porque somos nosotras y nosotros quienes debemos ocupar esos espacios de poder para empezar a dinamizar otro tipo de luchas, para también permitir que sigamos apostándole a la implementación del acuerdo de paz y también debatiendo alrededor de la importancia de todo un enfoque ambiental, enfoque de género, que es algo en lo que tenemos ya que sentarnos en medio de todos estos cambios que se nos presentan. Es por eso que les aliento a las y los jóvenes que hoy nos escuchan a hacer incidencia política juvenil, claro que sí, y a tomarnos las calles, ocupar esos espacios y seguir en la lucha, compañeras y compañeros. Para resumir, quiero contextualizar de que la idea del paro y el cierre de las vías fue para ser escuchados y para hacer respetar nuestros derechos fundamentales que hacen parte de la Constitución. Hasta el momento no incumplimos con ninguna de las normas, ni de la norma de normas que es la Constitución como tal, pero el Estado nos ha individualizado y ha atacado a jóvenes. Por medio de las fuerzas públicas han habido desapariciones forzadas, han habido secuestros, han habido muertes,
Y lo que se viene después de esto, cuando todo se normalice, va a ser una individualización aún mayor, porque al Estado no le conviene que sus vías se cierren, porque si se cierran las vías, sus asociados, las grandes empresas y las grandes familias no van a poder seguir trabajando normalmente, y eso es lo que al Estado le interesa en este momento, o a los dirigentes del Estado. Hay que apuntarle a la pedagogía, generar conciencia para que el próximo paro la gente sepa realmente cuáles son sus derechos y qué es lo que van a hacer respetar en el país. Gracias. Pues yo creo que para pensar en ese post-paro o post-estallido social, pues también hay que pasar por esa premisa de entender de que el estallido, el paro, la movilización, el bloqueo, pues no es el fin último de la lucha social, sino más bien un instrumento, una herramienta para alcanzar ¿qué? Pues la transformación como estas realidades y precariedades sociales. Y en función de transformar estas precariedades sociales, pues tenemos que seguirnos organizando, pero organizando de manera inteligente, bajándole a los egos, solidarios, eso que nos enseñó tanto el paro, la construcción de la solidaridad y la colectividad, pues apostarle a ser gobierno y ser poder, porque yo creo que también hay que aprender a diferenciar estos dos elementos. Entonces a juntarnos, a seguir estos procesos de juntanza, pero también con perspectiva de poder popular, desde el barrio, desde la comuna, pero también en perspectiva de disputar los espacios de poder que siempre han estado los mismos con las mismas. Después del estallido social, después del paro nacional, veo o analizo que se pueden venir dos caminos. El camino de la política social, del movimiento social, y el camino de la política electoral. Creo que el movimiento social se tiene que organizar, nos tenemos que organizar. Creo que nos tenemos que colectivizar, juntarnos, escucharnos, reconocernos, apoyarnos, para ser por fin fuertes, aprovechar todo eso que ha pasado en el contexto histórico colombiano, todas esas fallas, recogerlas en la hora, en la actualidad, para mejorarlas, para solucionarlas y para ver cómo empezamos nosotros mismos, desde el reconocimiento de la otredad, empezamos a hacer realmente un movimiento social unido y fuerte en Colombia. Y creo que desde el camino electoral tenemos que tomarnos los espacios, tenemos que empezar a participar, tenemos que empezar a tomar decisiones y llegar también con unas filosofías colectivas, un poco de lo que ha hablado Hannah Arendt, un poco de lo que nosotros los jóvenes nos hemos dado al diálogo en diferentes conversatorios después de todo este estallido social, que nos hemos reunido mucho. Eso se tiene que ver reflejado también a la hora de hacer política, eso se tiene que ver reflejado a la hora de nosotros llegar a esos puestos de representatividad. Y pues yo más que hablar de lo que se viene después del paro, me gustaría hablar de lo que está sucediendo en el paro. Llegar a entender que esta situación que estamos viviendo, si no le ponemos un freno ahora, no va a haber nada después del paro. Creo que después del paro se van a parar todos los proyectos de base si no ingerimos verdaderamente en esas elecciones en cuanto al cambio de poder. Tenemos el poder en las mismas manos, unas manos viciadas, un tipo que tiene unas características dictatoriales bastante fuertes, entonces creo que estamos en un momento decisivo. Si no cambiamos el poder de manos esa vez, va a ser bastante complicado hacerlo. Por eso es el llamado como a la conciencia electoral y aparte de la conciencia electoral, a crearnos un imaginario o una idea en la cabeza con criterios, que no sea solamente lo que estamos escuchando y aprendiendo de los demás, que no sea solamente lo que vivimos en la escuela o lo que nos cuentan los medios amañados, dueños del poder, sino tener un criterio propio del por qué hago las cosas, del por qué salí a votar si salí a votar. Invitar a la comunidad a votar en ese momento, pero con conciencia, y invitarnos a todos los proyectos de base en ese momento, todas las primeras líneas, a unirnos en que la lucha, por lo menos de aquí a las elecciones, aparte de hacer la pedagogía con la comunidad y de invitar a la gente a conocer su país, sea darnos la pela de conseguirnos las veedurías electorales para garantizarle a las personas que su voto va a ser respetado y que no se siga escuchando como ese ruido, ese eco de siempre de que es que sin importar por quién vota el país sigue igual. Es como el imaginario de las personas y a veces lo estamos apoyando. Entonces, garantizarle a las personas que las elecciones van a tener una veeduría transparente, que su voto va a ser respetado, para que las personas igualmente salgan a votar y ahí sí empezar a construir ese país que soñamos. La conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad. Recuerden que nuestro trabajo sigue con vida gracias al apoyo que ustedes pueden brindarnos a través de estos canales de donación. Sigamos creando contenidos con los que al menos podamos intentar continuar generando conciencia.
una producción de Cofradía para el Cambio.